Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que bien, que se estén cuidando. En esta ocasión les quise grabar un video explicándoles la materia con la que vamos a trabajar en estos próximos 15 días, ¿ya? Vamos a trabajar en esta ocasión el ambiente en una narración. ¿Por qué es importante estudiarlo? Porque siempre en una narración, ya sea una novela, un cuento, un mito, una leyenda, una fábula, siempre el autor nos va a describir el espacio, el ambiente donde se va a desarrollar la historia que nos va a contar. Y tenemos que aprender que ahí se diferencian tres tipos de ambiente. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿ya? Los apuntes están en su misma guía para que ustedes los vayan siguiendo y lo van a ir leyendo mientras ven el video que yo les estoy grabando. O les estoy enviando, perdón, no grabando. Vamos a ver primero que vamos a definir que el ambiente narrativo va a consistir básicamente, lo que dice ahí, es que es un escenario o espacio donde se mueven estos personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. Nos podemos referir a un lugar real o imaginario. Porque es importante esto recordar que cuando hablamos de un cuento estamos hablando de un texto narrativo literario, donde el autor tiene licencia para poder incorporar cosas imaginarias o fantasías a su relato, ¿ya? Lo mismo que en el mito, el cuento, el cómics, una fábula, una leyenda, el autor va a poder jugar con eso. Puede hablarnos, puede ambientar su historia en un lugar real o en un lugar imaginario o combinar ambos espacios, ¿ya? Este ambiente va a abarcar mucho más allá del espacio físico en el que se mueven los personajes. También hay un contexto entero al cual llamamos marco narrativo que va a incorporar sucesos del relato como las emociones o incluir cosas de la época como tal, ¿ya? Por lo mismo, vamos a pasar a detallar el primer tipo de ambiente, que habla ahí, el ambiente físico, que dice que se refiere al lugar concreto, geográfico, local donde ocurre la historia. Puede ser un espacio reducido como la sala de estar de una casa o la celda de una prisión, pero también de un bosque o un país, la Francia de Luis XV, por ejemplo. Si volvemos a nuestro libro, el primer libro que leímos, que como ese yo sé que lo leyeron, vamos a hablar de Papelucho. El ambiente físico de Papelucho, vamos a hablar de lugares en el que él estuvo. Por ejemplo, estuvo primero en su casa, en Santiago, luego él cuenta que se fueron a un balneario, que es Viña del Mar, donde él tuvo la oportunidad de estar en la playa, luego habla del campo, habla de otro ambiente físico que es el internado de curas donde él estaba estudiando, el hospital, y también vuelve a referirse que fueron a vivirse a un departamento. Si vemos, Papelucho pasa por, como es una novela, pasa por varios lugares, ambientes físicos durante el transcurso o la narración de los acontecimientos. Entonces, el ambiente físico tenemos varios que mencionar acá. Si seguimos, el otro tipo de ambiente, vamos a hablar del ambiente psicológico. El ambiente psicológico nos habla de que pueden tener un componente un ambiente donde vamos a extraer el tema de las emociones y los sentimientos. Es un tema ya un poco más abstracto, en que se va a generar a medida que avanza el relato a través de los personajes y las acciones que estos van haciendo. Por lo tanto, este ambiente narrativo no es estable. Va a variar de acuerdo al acontecer que van haciendo, dando vida a este relato. Vamos a ver que puede ser que al inicio contemos con un ambiente de alegría, de tristeza al final, o viceversa. Nos podemos encontrar un ambiente de tensión, de conflicto permanente, de drama, o más bien relajado y tranquilo. Si volvemos a nuestra novela, en el caso de Papelucho, vamos a ver que, por ejemplo, el primer capítulo de Papelucho es de tensión, porque él no sabe si envenenó o no envenenó a su nana. Por lo tanto, él está muy preocupado y lo da así a conocer a través de sus palabras en el relato. Podemos hablar de risas con las que lo pasa bien en algún momento en el internado, o de mucha tristeza cuando se siente solito y no tiene a su mamá cerca por estar en el internado. Este ambiente a lo mejor no va a estar explícito, el autor no va a decir tiene pena, es un ambiente triste, sino que
a diferencia del físico, nosotros lo vamos a tener que extraer implícitamente de lo que vamos leyendo. Por eso hay que prestar atención cuando vamos leyendo. Luego pasamos a otro tipo de ambiente, que es el ambiente sociocultural. En el ambiente sociocultural van a aportar características sociales y culturales donde se está desarrollando la historia, porque puede ser que el autor nos esté contando un ambiente futurista y le va a agregar el tema cultural o social que hay en esa época. O bueno, vamos a encontrarnos con novelas que son del pasado y vamos a poder encontrar vestimentas, formas de comunicarse, formas de hablar, forma en que se relacionaban los personajes, lo vamos a encontrar a través de lo que vaya describiendo el libro, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si, por ejemplo, los personajes se caracterizan por ser una familia burguesa y religiosa, será muy diferente a otra narración con personajes traídos de bajos fondos de un ambiente proletario o sindical, de lucha y reivindicación. Todos estos factores inciden en la historia y la condición. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Papelucho habla al inicio que tienen una muy buena situación económica y luego el papá habla de que su condición económica cambia, que por lo tanto se tienen que cambiar de una casa a un departamento. Se ve el conflicto que hay entre los papás de Papelucho, del gasto, eso también lo podemos leer y extraer del libro. Papelucho debe ir a un internado religioso, quiere decir que la familia es católica, porque habla de que el niño se tiene que confesar, tiene que pagar penitencia, habla de sacerdotes que están a su cargo, de un colegio de hombres, estamos hablando de una época que no es actual, sino que es ya un poquito anterior, por la forma en que están siendo educados Papelucho, que no es una novela actual, o sea, de esta época, sino que hace unos años atrás. Entonces, todo eso nosotros lo podemos extraer con solo leer el libro. Esos tres tipos de ambiente. Entonces, en la guía que yo les coloqué, les pido exactamente eso, que puedan primero ver un video que se llama, les digo al tiro su nombre, en el cuento que es el ambiente, que lo podemos encontrar en YouTube. Ahí tienen que responder tres preguntas. Luego viene detallo lo que les expliqué por video, que se los mostré en una diapositiva, con sus respectivos ejemplos, y luego viene una actividad que tienen que leer y tienen que responder las 5 preguntas que ahí aparecen. Esta lectura, en todo caso, aparece en su libro, en la página 84, su texto del estudiante, ¿ya? Así que, en caso de que no puedan imprimir, está la lectura ahí, ¿ya? Y las preguntas aparecen la 1, 2, 3 y 4, aparecen en su texto, solo las 5 se agrega a la guía, ¿ya? Espero que puedan resolver la guía. Cualquier consulta o duda, yo adjunté, en las instrucciones adjunté mi número de teléfono, así que me las pueden hacer llegar. Besitos y nos vemos en el próximo video que les explico la segunda parte de la guía.